Gracias, Señor. Gracias porque esta mañana podemos declarar que en nuestras vidas has sido bueno, que en nuestras vidas has sido fiel, que tus promesas se cumplen, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos, porque sabemos que tú nos amas, porque sabemos que estás al pendiente de nuestras vidas, porque sabemos que nuestras vidas están en el mejor lugar que es en el hueco de tu mano, Señor. Tú nos proteges, tú nos ayudas, tú nos instruyes, pero sobre todo tú nos amas, Dios. Nos muestras tu amor de tantas maneras. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor. Estamos aquí, Dios, para escuchar en esta tarde lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Espíritu Santo, sé tú quien nos hable. Sé tú, Señor, quien nos enseñe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. No hay otro como tú. Y quiero compartirte, este año 2025 tiene que ser un año para cada uno de nosotros en el que avancemos confiados en que Dios está con nosotros, en que Dios nos lleva de la mano. Sé que estamos atravesando retos, estamos atravesando circunstancias, pero yo quiero recordarte, Dios está con nosotros. Lo que Él ha prometido, Él es capaz de cumplirlo. Él va a cumplirlo. Él no falla. Y por más que las circunstancias parezcan difíciles, Dios mismo es quien va a enseñarnos y a mostrarnos el camino que debemos seguir. Él nos lleva de la mano, y cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas salieran de su país, Dios mismo fue quien le enseñó a los israelitas cuál era el camino que debían seguir. Lo que quiero resaltar aquí, que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, la Biblia nos enseña que Dios no llevó a los israelitas por la región por donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto para llegar a la tierra prometida, a donde Dios les había dicho que los llevaría. No los lleva por el camino más corto. Dios pensó, si yo llevo a los israelitas por el camino más corto, es el camino donde van a encontrarse con los filisteos. Y si los filisteos los atacan, los israelitas pueden sentir miedo. Y entonces regresar al lugar donde yo los saqué, de donde yo los libré. Y es que a veces el miedo nos detiene. A veces las circunstancias nos asustan, ¿no? Cuando vamos dando pasos de fe, cuando vamos avanzando hacia el territorio, hacia la promesa, podemos asustarnos. Pero este año creo que Dios quiere recordarnos, yo voy con ustedes, yo les enseño el camino que deben seguir. Y aunque a veces parece el camino más largo, yo te voy a llevar allí, porque es lo que tú ahorita necesitas. Yo necesito formarte, dice Dios, ¿no? Y es que
Yo quiero compartirte algo muy personal. Yo no soy tan extrovertida como mi esposo, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Él es muy extrovertido, ahí está con las personas y no le dan miedo las cosas, y yo de repente soy como que más introvertida. Yo digo, no, pues más a la segura, ¿no? Pero la verdad es que a veces me da miedo. A veces me dan miedo cosas que Dios me pide. Y en el 2024 descubrí que hay cosas que puedo hacer y que tenía mucho miedo y que puedo hacerlas porque Dios está conmigo, pero que yo tengo que ser valiente, yo tengo que avanzar. Y sé que aún me falta mucho. Sé que aún me falta mucho, pero que Dios ha prometido llevarme por el camino, acompañarme, aunque sea ese desierto, porque los israelitas fueron llevados por el desierto, pero Dios irá conmigo, irá contigo también. Así que dejemos el miedo. Y a veces, aún con miedo, avancemos. Demos pasos porque Él está con nosotros. Pero a uno le dan miedo, uno se resiste, uno no avanza y Dios conoce eso en nosotros. Pero Él nos tiene mucha paciencia y Él quiere mostrarnos una y otra vez que por más que nos cueste trabajo a nosotros, Él está allí. Él puede hacer lo que nosotros no. Pero también nosotros necesitamos avanzar, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos creer que podemos porque Él está con nosotros. Necesitamos confiar más en Él. Aquellas cosas que nos han parecido imposibles, sí, para nosotros son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Hagamos lo posible, hagamos lo que a nosotros nos toca y Dios se encargará de lo que nosotros no podemos hacer. Y es que cuando Dios guió a los israelitas por el desierto y después de Moisés, pues tiene que levantar otro líder, y este líder es Josué. Josué va a ser quien lleve a los israelitas a la tierra prometida, a conquistar. Y entonces los israelitas tienen que cruzar por el río Jordán. Y este río estaba desbordándose porque fue en el tiempo de la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha esto sucede con este río. Y te platico este contexto porque lo que vamos a leer más adelante creo que requiere como esta referencia, ¿no? Dios los lleva por el río Jordán y ellos pueden cruzarlo como tierra seca, ¿no? Él muestra que está con ellos. Pero después de este cruce por el río Jordán se encuentran con Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad que parecía imposible conquistar. Y Dios les da una estrategia para poder conquistar esta ciudad y les dice: durante 6 días van a marchar alrededor de la ciudad y en silencio. Y el 7º día van a dar 7 vueltas alrededor. Y de repente, en la 7ª vuelta van a tocar las trompetas, los que lleven las trompetas, y va a haber una instrucción de parte de Josué, del líder. Y cuando él diga que pueden atacar, entonces Dios les va a entregar Jericó. Jericó, esta ciudad tan difícil, y vamos a leer en este contexto que te he platicado. Había un hombre llamado Acán, hijo de Carmi y nieto de Sabdi,
Este hombre no obedeció el mandato que Dios había dado al pueblo. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó. La primer ciudad que ellos conquistaban, esta ciudad amurallada, Dios ordenó destruirla. Y en el siguiente dice, pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. Y aquí lo vamos a detener un poquito, porque Dios les dice, bueno, yo voy a entregarles Jericó, pero ustedes tienen que consagrar para mí todo lo que de esta ciudad conquistan, ¿no? Todo el oro, toda la plata, todas las riquezas, todo eso es para mí, porque tienen que entregarme la primicia, lo primero, reconocer que esta primer ciudad que para ustedes era imposible, yo se las he entregado. Y entonces ordenó Dios destruir todo. Pero hubo un hombre que se le ocurrió que podía negociar con Dios, que podía tomar un poco de lo que correspondía a Dios, no obedecer como Dios había indicado. Y entonces después tenían que avanzar. El pueblo de Israel tenía que avanzar a seguir conquistando, y la siguiente ciudad era la ciudad de Ai. Esta ciudad era una ciudad muy pequeña, y Josué manda como una estrategia militar a que vieran cómo era esta ciudad, y regresan los que fueron a ver la ciudad, dicen, esta ciudad es muy pequeña, basta con 2,000 o 3,000 hombres de nosotros para poder conquistar esa ciudad. Es como pan comido. Si ya pudimos conquistar Jericó, claro que podemos con esta ciudad. Es muy pequeña, no se necesita tanto. Lo que sucedió fue que no pudieron conquistar la ciudad de Ai. Y Josué se inclina delante de Dios por esta derrota que había tenido, y Dios le respondió a Josué, lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho. Y ellos no obedecen. Dice aquí, se quedaron con algunas de esas cosas, se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. Y entonces, después de esto, pues el pecado de este hombre es descubierto. Él muere, Acán, por haber tomado lo que Dios había ordenado que no debían tomar. Y posteriormente Dios les da la victoria sobre esta ciudad. Pero aquí yo quiero que nos enfoquemos en aquellas cosas que Dios nos ha pedido hacer o no hacer. Él ha prometido ya darnos la victoria. Él ha prometido ya ir por nosotros, llevarnos de la mano, guiarnos por el camino. Pero, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Primeramente, Josué, ante la derrota, él va y consulta a Dios. Él va y consulta a Dios, y es que
nosotros nos olvidamos de eso. No hemos hecho de Dios, de su consejo, de su palabra, nuestra prioridad. Por eso es que cuando vienen las circunstancias que nos dan miedo, ese miedo nos paraliza, porque no vamos al lugar correcto. Josué pudo quedarse allí, ¿no? Lamentarse la derrota y ahora qué va a pasar, no vamos a poder conquistar. Pero fue con Dios y preguntó, ¿qué está pasando? Y Dios le respondió, porque Dios responde. Dios responde nuestras oraciones. Dios responde a su palabra. Dios quiere que comprobemos que confiar en su palabra nos asegura bienestar, que Él va con nosotros, que Él es quien nos da gracia, que Él es quien nos ayuda, que Él es quien nos provee, que Él es quien está con nosotros y Él quiere darnos la victoria. Pero si Él nos ha dado instrucciones específicas y no somos capaces de seguir esas instrucciones, vamos a tener que vivir las consecuencias de nuestra desobediencia. Por eso es que este año yo te quiero animar a confiar más en Dios, sí, pero que esa confianza se demuestre con nuestras acciones, que esa confianza se demuestre con nuestra obediencia, que esa confianza se vea reflejada en poner primero a Dios. Y es que, como podemos ver, esta primer ciudad que Dios les entregaba, Dios había pedido, van a entregarme todo a mí. Quiero que pensemos en este año, pues es tiempo de presentar primicias, los primeros frutos, lo primero. Y a veces, pues, ¿qué le voy a dar a Dios si no he recibido nada, no? ¿Qué es lo primero si aún no tengo nada? Bueno, eso es el paso de fe que Dios nos pide. Y no hablo únicamente de las finanzas, ¿no? Aunque las finanzas representan algo importante. Hablo de darle a Dios el primer lugar en todo, en cada decisión, en cada día. ¿Qué es lo que hacemos al levantarnos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Agradecemos a Dios, tomamos en cuenta a Dios, consagramos ese día es bien tarde, no, estuve posponiendo la alarma un montón de veces y ya le corres y ya se te olvida Dios y sale uno de casa con todas las actividades y lo que tienes que hacer y no consideramos lo que Dios nos ha pedido. No consideramos a Dios como lo más importante. Él quiere guiar nuestros días, pero nosotros no se lo permitimos, no lo dejamos, no dejamos que Él nos lleve de la mano. Y quiero ir a otro pasaje en la Biblia que nos enseña cómo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que estemos atravesando cuestiones, Dios nos lleva de la mano. Y cuando llegaron al pueblo de Betsaida, unas personas guiaron un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió: veo gente, pero parecen árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró de nuevo con cuidado y vio todo
claramente, porque ya estaba sano. Este milagro que vemos que Jesús hizo de devolverle la vista a un ciego no fue un milagro inmediato. Las personas llevaron al ciego a Jesús y Jesús podía sanarlo inmediatamente, porque hemos leído ya diferentes milagros como al instante Jesús lo sana. Pero probablemente tú te encuentras ahorita como este ciego, o yo me encuentro como este ciego, pidiendo un milagro, esperando un milagro, esperando que esa situación se resuelva inmediatamente y no fue así. En esta historia nos enseña que Jesús tomó al ciego de la mano y lo guió y lo llevó. Su problema no fue resuelto inmediatamente. Quiero que pienses en ese problema que hoy estás atravesando y que te gustaría que se resolviera. No sé si es una situación con tus hijos, no sé si es una situación de salud, no sé si es financiera, no conozco. Jesús sí sabe cuál es el milagro que tú necesitas. Y quiero que pienses en Jesús tomándote de la mano mientras estás atravesando eso. Así como guió a los israelitas por el desierto, sabiendo que había otro camino más corto, pero que en lugar de hacerle un bien a los israelitas, podrían estos querer regresar a la esclavitud. Hoy Dios está mirando ese problema, hoy Dios está mirando esa circunstancia y Jesús podría cambiarla. Pero hay alguna razón por la que esa situación no cambia de inmediato, y esa es que nuestra fe tiene que ser formada, que nuestra confianza en Dios tiene que ser llevada a otro nivel, porque este ciego, mientras Jesús lo llevó de la mano, sin saber en el camino, sin saber si podía tropezar, pero seguro de que Jesús estaba allí con él. Él caminó y lo llevó fuera del pueblo. A veces así pasa, y Jesús en ese proceso moja sus ojos con saliva, coloca las manos sobre él y le pregunta: ¿puedes ver algo? Quizá Jesús hoy te está preguntando: ¿puedes verme a mí en ese problema? ¿Puedes verme a mí en esa circunstancia? ¿O el problema está siendo más grande que yo? ¿O estás perdiendo el enfoque? Y entonces este ciego contestó: pues veo personas, pero parecen como árboles. No era muy clara todavía su visión. No era muy claro, a pesar de que había caminado con Jesús, a pesar de que allí estaba ya el milagro, para este ciego aún no lo era. Pero Jesús vuelve a poner las manos sobre los ojos de este ciego, y entonces el hombre miró de nuevo con cuidado y vio todo claramente. Yo quisiera invitarte a que en esta tarde le digas a Jesús: vuelve a poner tus manos sobre mis ojos. Vuelve a poner tus manos sobre mí para que yo pueda ver todo claramente. Para que en esta situación, en lugar de ver el problema, en lugar de mirar aquello que para mí parece imposible,
pueda ver claramente que tú estás conmigo, que tú vas a ayudarme, que tú vas a guiarme, que tú vas a hacerlo porque tú lo has prometido. Y entonces mires claramente cómo Jesús está contigo. Jesús está contigo, Jesús te lleva de la mano, Jesús quiere guiarnos y traemos también un versículo que en esta semana Dios habló a la vida de mi esposo y de verdad estoy segura que será de bendición para ti. Está en Génesis 28:15, dice: yo estaré contigo. Hoy, sin importar lo que estás atravesando, Dios promete: yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Jesús no soltó a este ciego y lo dejó ahí a medias. Jesús cumplió, Jesús lo sanó, Jesús está con nosotros y no nos va a soltar hasta cumplir lo que Él nos ha prometido. Y continúa este versículo diciendo: te cuidaré por donde quiera que vayas. Dios va a cuidarnos, Dios va a guiarnos, Dios estará con nosotros. Podemos vivir seguros en que así es. Aunque tengamos que atravesar el desierto, aunque tengamos que enfrentar problemas, aunque hay situaciones que nos toca a nosotros atravesar, Dios está con nosotros. Él nos está cuidando. Él va a cumplir lo que ha prometido. Así que avancemos, familia, avancemos con fe, avancemos en aquellas áreas que ya sabemos que tenemos que hacer. Por mucho tiempo yo escuchaba un consejo de parte de mi esposo en algunas áreas de mi vida donde yo no sabía cómo hacer. Y él me decía: es que lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Ay, para mí era como: ay, sí, ¿no? Qué fácil. Qué fácil me lo dices, y luego ¿qué? ¿No? O sea, te estoy diciendo que este es el problema. Te estoy diciendo que esto es lo que vivo cada día, ¿no? Que a veces ya no aguanto esta situación. Y tú me dices: es que esa situación se va a resolver solo si busco a Dios. No me queda muy claro. Sí, es que si tú le entregas a Dios lo más importante, si le entregas a Dios lo más importante de tu tiempo, si tú oras en las mañanas, si tú te comprometes a leer la Biblia disciplinadamente, tú vas a darte cuenta que las circunstancias van a cambiar. ¿Y sabes qué? Yo me aferraba a hacer todo lo demás que creía que era importante, y entonces no hacía lo que me aconsejaba que era lo más importante, porque decía: es que no me entiende lo que yo le estoy explicando, las cosas no se resuelven solo así. Y sí, entiendo perfectamente que no únicamente porque tú te pones a orar y te pones a leer la Biblia ya la situación cambia, pero sí se ve diferente. Sí te das cuenta que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Sí se ve que Dios puede restaurar tu familia. Sí se ve que Dios tiene el poder para sanarte. Sí vemos las cosas desde otra perspectiva. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Que cambiemos nuestra manera de pensar para que entonces nuestra vida cambie, pero nos empeñamos en seguir haciendo las cosas como creemos. Tengo que trabajar más, tengo que
trabajar más y tengo que trabajar horas extras y tengo que dedicar más tiempo a esto porque la situación económica me está rebasando. Y entonces no consideramos a Dios. No creemos que Él puede proveer lo que nosotros necesitamos. No lo creemos. No lo creemos porque a veces ni siquiera lo leemos, o sea, ni siquiera esa información llega a nuestra mente y seguimos dando vueltas en el desierto. Y Dios está con nosotros, Dios allí va con nosotros, pero no logramos salir, no logramos ver que Él quiere una vida diferente para nosotros. Por eso es que en este 2025 yo te invito a que puedas poner en primer lugar a Dios, en que lo más importante para ti sea seguir el consejo y la instrucción de Dios. Hay muchos de nosotros que ya avanzamos y ya comenzamos a leer la Biblia, ¿no? El siguiente paso es: vamos a poner en práctica lo que la Biblia dice. Vamos a confiar en lo que Dios promete. Y si por alguna razón tú no has dado el primer paso de leer la palabra de Dios, estás a tiempo, puedes hacerlo. Hoy es una oportunidad para comenzar. Mañana puedes hacerlo. Mañana puedes conectarte a orar juntos. Mañana puedes dedicar un espacio en tu agenda. Date cuenta cuántas horas del día dedicamos a otras cosas y cuántas de esas horas podemos dedicarlas a Dios. Híjole, es que cada que comienzo a leer la Biblia me da sueño, ¿no? O me llaman, o mis hijos me piden, o... Bueno, tenemos que darle la prioridad a lo más importante. Y lo más importante es Dios. Y lo más importante es adquirir sabiduría a través de su palabra. Él promete estar con nosotros. Yo estaré contigo, nos dice Dios. No te abandonaré. Sí, sé que te cuesta trabajo. Sé que te cuesta trabajo tomar decisiones que me honren. Sé que es más fácil irte por aquel camino. Pero Dios dice: ven, confía en mí. Yo te voy a llevar de la mano. Tú no puedes ver todavía todo lo que te conviene, pero ahí estoy yo contigo y podrás ver claramente que te acompaño, que te llevo de la mano, que estaré ayudándote. No tengas miedo, avanza, porque a medida que tú avances, yo te entregaré lo que te he prometido, dice el Señor. ¿Por qué no te pones de pie si puedes hacerlo y le pides a Dios que sea Él quien te ayude en esas situaciones que hoy tú enfrentas, en esas cuestiones que enfrentas duda, porque a veces dudamos frente a la necesidad. Acércate con confianza a Dios, porque Él nos ayudará, porque Él es bueno, Él es bueno, Él te ama, Él quiere ayudarte. Señor, tú sabes que hemos atravesado situaciones difíciles. Nos cuesta trabajo confiar en ti porque confiamos más en lo que nuestra mente limitada, nuestras capacidades, Señor, nuestra manera de hacer las cosas. Nos ha costado trabajo, Señor, pero hay cosas que solamente tú puedes hacer. Solamente tú puedes devolver la vista a los ciegos. Solamente tú eres capaz de derribar murallas. Solamente tú eres capaz de abrir el mar,
de guiarnos por un camino, Señor, donde para nosotros no lo hay. Esta tarde estamos aquí y pedimos de tu ayuda, Señor, y pedimos que abras nuestros ojos, Jesús, que una vez más pongas tus manos sobre nuestros ojos para que nosotros podamos ver claramente que eres tú quien está con nosotros, que eres tú quien nos acompaña, que eres tú quien nos guía, que eres tú quien nos lleva de la mano, que eres tú quien nos cuida por donde quiera que nosotros vamos, Señor. Queremos verte a ti, Señor. Ayúdanos a desarrollar hábitos que nos acerquen más a ti. Es difícil, Señor, cuando se trata de decidir por ti, pero tú estás con nosotros. Tú nos estarás ayudando, Señor. Tú nos estarás guiando. Oro por cada persona en este lugar, Señor. Para que sea tu Espíritu Santo el que les lleve a reconocer la necesidad que tenemos de ti, el que nos lleve, Señor. Necesitamos mucho de ti. Necesitamos ponerte a ti en primer lugar, consagrar a ti lo más importante, nuestras vidas, Señor, entregártelas. Saber que tú tienes lo mejor para nosotros, saber que tú tienes lo mejor para nuestros hijos, saber que eres tú, Señor, quien nos lleva de la mano, Dios. Eso tiene que cambiar nuestras vidas, Dios. Tenemos que confiar más en ti. Ayúdanos a eso, Señor. Ayúdanos a eso, Dios. A mirarte a ti en cada circunstancia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén.